Manhattan behind her, 3 million stunning reminders. Built a cemetery in the center of Queens, you said. Desde su invención a comienzos del siglo XX, la radio ha acompañado a los aragoneses en su día a día. Para mantenerse informados, para seguir los eventos deportivos o para escuchar música, la radio ha sido un referente de varias generaciones. Yo creo que la radio es de estas cosas que se meten por los poros de la piel y te invaden y te enganchan, y ya muchas cosas que oyes, aunque sea sin querer, pasan a formar parte de tu imaginario y de tu memoria, ¿no? La radio te abre la puerta a la imaginación, a la fantasía y a la curiosidad. Cuantísimas personas escuchan la radio mientras conducen, muchísima gente escucha la radio mientras cocina, mientras hace las tareas de la casa, mientras limpia, mientras barre, mientras está haciendo cualquier actividad cotidiana. Entonces, incorpora esas voces como parte de la familia, y es lo que tiene el valor principal de la radio, es la familiaridad que crea. Lonely like a highway, she's living it old and it's on fire. Yo de pequeño recuerdo que la radio era un medio mayoritariamente de escucha más femenina que masculina. Y claro, tenía una programación la radio, por ejemplo, yo recuerdo mucho las radionovelas, algunos títulos míticos. Siendo yo niño, el que más recuerdo era Simplemente María. La historia más sencilla y humana que jamás haya escuchado. Simplemente María, simplemente María. Aunque recuerdo también una radionovela más de tono cómico, que era La saga de los porretas, que se emitía por las mañanas en la cadena SER, y que era como una familia, y esa no tenía ese tono dramático que solían tener las radionovelas de tarde. Esta era una radionovela de mañana y era más un poco de humor. La saga de los porretas. Candelaria Navillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Y yo recuerdo, quizá mi primer recuerdo de la radio, de algo que yo oía por voluntad propia, fue una serie que se llamaba Montecristo, un serial, El Conde de Montecristo. Yo bajaba corriendo desde la escuela y mientras merendaba escuchaba aquel serial que era con guión de Guillermo Sautier Casaseca. Aquello a mí aquel nombre no lo he olvidado nunca, ¿no? La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa. Recuerdo programas también clásicos como Ustedes son formidables, que era un programa en el que se buscaba sobre todo ayudar a gente que hubiese tenido dificultades. Son ricos, no importa grandes o chicos, ustedes son formidables. Ustedes son formidables. Por ejemplo, me estoy acordando del caso de la monja de Alpartir. Es el caso de una chica japonesa que quería ser monja en España, pero sus padres no le dejaban, y curiosamente a través de el párroco de Alpartir, de un pueblo de Zaragoza, que conoció el caso, se movilizó por medio de la radio de Ustedes son formidables a media España, se pidió que escribieran cartas a Alpartir. Se escribieron cientos de cartas en las que se pedía a los padres de esta chica japonesa que la dejaran venir a España. Llegaron miles de cartas a Alpartir y el cartero de Alpartir hizo un viaje con una saca de cartas a Japón para llevárselo a los padres. Y de esta experiencia que surgió a través de la radio, de Ustedes son formidables, luego se llegó a hacer una película japonesa que se llama así, El cartero de Alpartir. I met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. Called an old friend thinking that the trouble would wait. Then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn.
Y bueno, recuerdo que todo se radiaba. Imagínate la lotería de Navidad, toda la mañana con pesetas, no, aquella cantinela. Y la publicidad, que también había una forma muy particular de hacer publicidad, y sobre todo los deportes de los fines de semana. Durante los fines de semana los receptores de radio cambiaban de propietario y entonces eran los hombres. Mi padre escuchaba los partidos del Zaragoza, que hay retransmisiones gloriosas de Paco Ortiz. Señor y señores, si es falta dentro, y si no, no es falta. Se saca rápidamente y ¡gol! ¡Gol! Y en el caso concreto de Zaragoza, creo que habría que rendir y recordar siempre en homenaje a Pilar Bayona. Pilar Bayona, durante muchísimos años, desde el año 38, tuvo un programa en Radio Zaragoza que ofrecía conciertos en directo, explicaciones musicales en directo. Una de las cosas más bonitas, por ejemplo, era la historia de Pilar Bayona, que tocaba casi todos los domingos un programa increíble, siempre renovador, que era por una parte clásicos y músicos contemporáneos. If you save yourself from marriage, you're a bore. If you don't save yourself from marriage, you're a horrible person. If you won't have a drink, then you're a prude. But they'll call you drunk soon as you down the first one. If you can't lose the weight, then you're just fat. Yo me incorporé a Radio Zaragoza en 1983. Es una época en la que la radio está cambiando mucho. Coincide además con ese principio de los 80, que los informativos empiezan a tener muchísimo más peso. Coincide también con el despegue de la radio musical. Kiss lots of boys, or kiss lots of girls, if that's something you're into. When the straight and narrow gets a little too straight, roll up a joint, or don't. Just follow your arrow wherever it points, yeah. Follow your arrow wherever it points. Pero sobre todo en los 80 es cuando se consolidan las FMs. La FM aporta una mayor calidad de sonido y empieza a tener programaciones musicales de 24 horas al día, cosa que hasta entonces prácticamente no había existido. Y a mí había cosas que me interesaban mucho, por ejemplo, la sección esa de las canciones dedicadas. Quizá porque soy un poco cotilla, me gustaría saberlo todo. Y a mí cuando decía, para Mari Carmen, de quien ella sabe, y sonaba el bolero Perdóname. Entonces yo siempre preguntaba, ¿quién será este hombre y qué se tiene que hacer perdonar? ¿Y quién será Mari Carmen? Hombre, o esas veces que estabas esperando a que saliera una canción que de pronto estaba de moda, como no te podías comprar el disco, o tardaba mucho en llegar a tu pueblo, o no tenías pasta, estabas esperando a que lo pusieran en la radio para tenerla, entonces tenía siempre las puñeteras canciones con un poco de... Joder, que no hables tanto encima, ¿no? Los locutores hablaban encima y te fastidiaban esa canción, pero yo tenía cintas hechas con cosas de la radio, pero mogollón. A mí la radio me ha encantado siempre, ¿no? Y me sigue gustando muchísimo. Entonces recuerdo, en el año 87, en el verano del 87, entré en el Día de Aragón. Y yo creo que fue Lola Ester, me dijo, se cumplen 50 años de Radio Zaragoza, ¿por qué no haces un reportaje de cómo surge esa radio? Yo fui a Radio Zaragoza, pues hablé con Miguel Estraín, hablé con Lisardo de Felipe, con toda la gente que andaba por allí. Entonces me dijeron, tienes que conocer a dos personas claves, a José Perlado y a Pilar Ibáñez. Cuando las grabaciones no existían, y al igual que un actor en el escenario tiene que dar la cara, nosotros al hacer todo en directo nos exponíamos mucho, aunque no lo creáis, pero era, como os digo, muy bonito y la satisfacción personal inmensa. Alguien entonces... Pero Pilar Ibáñez era un mito porque había sido el pajarito Pinzón, un personaje que muchas personas ya mayores de Zaragoza recuerdan a veces con terror, porque el pajarito Pinzón en realidad era un chivato. Yo recuerdo que a mí de las cosas de la infancia que más me marcaron es el día que Pinzón, en Radio Zaragoza, Pinzón era un pájaro al que teníamos que querer mucho, pero en realidad, si uno lo piensa, estaba permanentemente vigilándonos, lo sabía todo lo que pasaba, y luego, jolín, además lo contaba, se lo contaba a los reyes. Y nosotros estábamos todas las vacaciones de Navidad pendientes de Pinzón.
Además, cualquier pájaro, cualquier gorrión era pinzón para nosotros y las madres nos lo decían. Entonces, el día que yo estaba escuchando la radio por la tarde y dice, pri, 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 que hace el pajarico, pri, 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 y estaba la locutora y dice, ah, ¿qué me dices? Que hay un niño que se llama Víctor, pri, 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 ah, que es muy desobediente y que se pelea con sus hermanos. Bueno, ese día, como dicen ahora los jóvenes, si me pinchan no me encuentran sangre, es que no puede ser, me quedé totalmente paralizado. El pajarito pinzón, que yo no he conocido porque yo no vivía en Zaragoza en aquella época, sin embargo, yo lo he recuperado a través de mi hijo, que es un millennial que nació en el año 2004, de pronto nos viene un día del colegio explicándonos que el pajarito pinzón hay que tener cuidado porque van a venir los Reyes Magos y el pajarito pinzón puede estar atento a ver cómo me comporto. Nos han explicado en clase que el pajarito pinzón. Y yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando el pajarito pinzón. Y ya investigué y ya me enteré de que el pajarito pinzón venía de un programa de la radio, de Radio Zaragoza. Y entonces me parece que el pajarito pinzón, por ejemplo, en el caso de los zaragozanos, es una demostración clara de cómo 50 años después el pajarito pinzón sigue vivo porque se va transmitiendo como una tradición más en esta ciudad.